días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenidos a nuestro foro sobre los retos del saneamiento ambiental en tiempos de COVID que hemos organizado desde el Centro de Estudios Ambientales con el apoyo de la especialización en saneamiento ambiental, la maestría de Ingeniería Civil y el programa de Ingeniería Ambiental de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Mucho gusto, mi nombre es María Carolina Romero y hoy estaré a cargo de la moderación de este interesante espacio que estará liderado por nuestros invitados, a quienes hago llegar un saludo muy especial. El doctor Jairo Romero es quien nos acompaña en este momento en pantalla. Bienvenido, doctor Romero. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional, el magíster en Ingeniería Ambiental del Instituto Politécnico Rensselaer de New York. Dirigió el Centro de Estudios Ambientales y la especialización en saneamiento ambiental de la Escuela Colombiana de Ingeniería por más de 30 años y actualmente es profesor de planta del Centro de Estudios Ambientales, miembro del Consejo Directivo de la Escuela y del Claustro, director de la revista de la Escuela Colombiana de Ingeniería, solamente por mencionar algunos de sus cargos. El doctor Romero es también autor de varios libros en materia de saneamiento ambiental y sin duda es referente en esta materia en nuestro país. Nos acompaña también Rocío González. Rocío es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en microbiología de la Universidad de los Andes. Fue directora del Centro de Estudios Ambientales y actualmente es profesora de planta de este centro. Es autora del libro Microbiología del agua y cuenta con una amplia experiencia y trayectoria en materia en la materia que nos concierne hoy y nos hablará del tema específico del virus, cómo es su estructura y la presencia de este virus en aguas residuales. Nos acompaña también María Paulina Villegas. María Paulina es ingeniera civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería, tiene un DEA en Ciencias Técnicas del Agua de la Universidad Louis Pasteur en Francia y es autora del libro Purificación del Agua. Fue decana de Ingeniería Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería y actualmente es profesora también de nuestro Centro de Estudios Ambientales. Nos acompaña también Manuel Tobito. Manuel nos hablará desde su experiencia como egresado de la especialización en saneamiento ambiental de la escuela, aportando también su visión sobre los desafíos del saneamiento ambiental en tiempos de COVID. Manuel es ingeniero civil y especialista en saneamiento ambiental de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Tiene una especialización en gerencia de proyectos de construcción e infraestructura de la Universidad de Rosario. Ha trabajado, entre otros, como coordinador de proyectos de infraestructura para el Ministerio de Educación y como coordinador nacional de infraestructura y agua, saneamiento e higiene de la Fundación Plan Colombia. También se ha desempeñado como especialista en infraestructura en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y actualmente es director de proyectos y asociado en Mantoc Ingeniería. Jairo, Mapa, Rochi, Manuel, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, vivimos sin duda en uno de los países en donde prima el deseo de acceder a las tecnologías de punta, que son tendencia a nivel global, para lograr un modo de vida más sostenible, ¿no? O por lo menos un modo de vida menos impactante con el medio ambiente. Estamos pensando en el acceso a energías renovables no convencionales, en la reducción de la huella de CO2 de nuestras actividades, entre otros. Sin embargo, en este espacio queremos resaltar que si vamos a hablar de un camino hacia un desarrollo sostenible para nuestro país, sin duda los retos del saneamiento ambiental siguen siendo prioritarios y que para muchas poblaciones en Colombia estos retos aún son urgentes por atender. El asunto es que esta urgencia suma ya varias décadas, ¿no?
Y aunque hemos procurado y hemos logrado importantes avances, también es cierto que existen regiones y poblaciones en nuestro país que se han quedado atrás y que nos alejan de ese propósito de lograr un desarrollo sostenible para todos, sin dejar a nadie atrás, que es lo que tanto se habla hoy en día con los objetivos de desarrollo sostenible. Así que en este espacio, liderado por nuestros invitados, por conocedores de la materia, hablaremos de los retos de saneamiento ambiental en nuestro país en materia de tratamiento de aguas residuales, de gestión de residuos sólidos, esto último específicamente para la ciudad de Bogotá. Hablaremos de los desafíos más importantes que necesitamos abordar en materia de saneamiento ambiental en nuestro país, en aras de cuidar la salud pública, y tal vez de cómo la actual pandemia del coronavirus ha añadido, o tal vez no, un nivel de complejidad a estos retos. Hablaremos, por ejemplo, de si esta nueva situación podría traer implicaciones para el tratamiento de aguas residuales o tal vez no. Revisaremos si tantos cambios en los modos de vida podrían implicar una ventaja o una desventaja en materia de gestión de residuos sólidos. Ahora que todo lo empacamos, ¿no? Empacamos cosas que antes no empacábamos y utilizamos un sinnúmero de elementos de bioseguridad desechables. Bueno, vamos a ver un poco qué implicaciones podría tener esto. Y también podríamos revisar temas como qué cambios podemos esperar en materia de higiene. Es decir, muchas enfermedades son causadas por prácticas inadecuadas de higiene o por ausencia de prácticas de higiene, y eso es algo que la pandemia nos ha obligado a reforzar en cada rincón del planeta. Así que vamos a revisar de pronto qué implicaciones podría tener la pandemia en materia de higiene. Así que sin más preámbulo, voy a dar la palabra al doctor Romero, quien nos hablará de los retos de saneamiento y su importancia en materia de salud pública. Doctor Romero, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido y tiene la palabra para iniciar con su conferencia. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta charla y deseándoles algo que tiene que ver con el tema de invitación de la reunión de hoy, que es desearles a todos plena salud, un valor que obviamente hoy en día apreciamos mucho, teniendo en cuenta que, como siempre en la vida, uno valora las cosas cuando las pierde, y en la actualidad pues podemos decir que tenemos un problema muy serio de salud. Voy a tratar de compartir unas anotaciones que me permiten pues enfatizar el tema al cual me han invitado para que hablemos un poquito. Para mí, creo que para todos, hoy en día apreciamos algo que tenemos tan ausente, que es salud. El especialista en saneamiento ambiental, por lo tanto, como aquí lo menciono, tiene una función muy importante, que es proveer salud. Y cuando uno tiene salud, pues tiene bienestar social. Salud es un concepto que la Organización Mundial de la Salud define muy bien y que a veces olvidamos en realidad de verdad su significado. Es el estado de completo bienestar físico, mental y moral, y no solo de ausencia de enfermedad. Es algo que siempre he considerado debemos enfatizar. ¿Por qué? Porque muchas veces consideramos que salud es solamente enfermedad, ausencia de enfermedad. Sin embargo, uno nunca está realmente gozando de salud si no tiene los tres componentes: el bienestar físico, el mental y el moral. La salud pública, si uno se pone a enfatizar y a pensar bien en ella, tiene que reconocer que es el propósito esencial del Estado. El ministerio más importante en realidad es el de salud pública. Es aquel que se encarga de adoptar las medidas destinadas a conseguir para todos los seres humanos, los conciudadanos, el bienestar físico, mental y moral que llamamos salud. La salud involucra, obviamente, en el Estado, pues todo lo que es básicamente medicina preservativa, medicina curativa, control de enfermedades comunicables. Lo que estamos viviendo es algo involucrado
directamente en este punto, higiene industrial, y obviamente todo eso está representado en el conjunto de actividades que desempeñamos los ingenieros que nos dedicamos al área de el saneamiento ambiental. El saneamiento ambiental y por lo tanto los profesionales que se dedican al saneamiento ambiental es algo que se requiere para resolver o para ayudar a resolver. Muchas veces no podemos resolverlo solo las cosas, necesitamos siempre la ayuda. Y obviamente el reto es proveer salud. Lograr lo que actualmente se enfatiza tanto, una sostenibilidad, un mundo sostenible, y eventualmente como persona cualquiera siempre pretende elevar su calidad de vida. Saneamiento ambiental entonces involucra el control de todos los factores del medio ambiental físico y humano que ejercen o puedan ejercer pues un efecto sobre ese desarrollo que queremos óptimo de nuestro, digámoslo así, capital, que es el capital físico, la salud y obviamente nuestra supervivencia. Básicamente, podemos considerar que el área del saneamiento ambiental involucra 3 elementos esenciales de la vida y de la tierra, que son el aire, el agua y el suelo. Y eventualmente, pues lo que queremos es el control de la contaminación que en forma natural o causada por el hombre, pues existe del aire, del agua y del suelo. Aspectos que conocemos, pero que nunca a veces tal vez enfatizamos lo suficiente, pues se pueden señalar muy brevemente en lo que vamos a mirar a continuación. Contaminación del aire y efectos sobre la salud. Pues todos conocemos y está señalado lo que es efectos sobre vías respiratorias, todo lo que es sobre reacciones alérgicas, sobre el estrés, sobre el incremento de la morbilidad en enfermedades, otra vez repitiendo, de tipo respiratorio y de ese gran mal que es el cáncer del pulmón. Se señala por la Organización Mundial de la Salud en el 2016 que la contaminación del aire causa 4,2 millones de muertos en el mundo. El cigarrillo se dice que mata a unos 8 millones de personas por año. Y en el mundo, lamentablemente, se cuantifica, se cree que hay alrededor de 1.300 millones de fumadores. Contaminación alimenticia y de transmisión, obviamente, por ese alimento tan importante que nosotros valoramos tanto, que es el agua. Entonces tenemos todo lo que son bacterias, protozoos, virus, helmintos y una serie de enfermedades, como pueden ver, que todas tienen una incidencia y una importancia muy grande en el tema de que hemos hablado, que es el lograr salud. Botulismo, salmonelosis, fiebre tifoidea, cólera, muchas enfermedades señaladas casi siempre, endémicas, algunas en algunos países, amibiasis, giardiasis, criptosporidiosis, hepatitis, en fin, todas esas enfermedades por pérdida de condición sanitaria básica, saneamiento ambiental esencial, que obviamente existe pues en comunidades que no tienen los recursos o que no tienen las facilidades de tener un ambiente sano. La contaminación del agua es un problema de una magnitud tal que muchas veces uno puede pensarse, impresiona. Siempre me ha parecido muy impresionante esa afirmación del Acta de Control de Sustancias Tóxicas de la Agencia Ambiental Americana, que dice que hay más de 80,000 compuestos químicos en el agua. Que si analizamos un poco, tenemos entonces un reto muy grande, que es cómo se controlan.
¿cómo los vamos a clasificar? ¿Cómo los definimos? ¿Los vamos a agrupar? Porque 80.000 compuestos pues ni los podemos analizar, ni podemos obviamente evaluar uno por uno. Entonces los evaluaremos por grupos o porque tienen un efecto común sobre la salud o porque existe una sola técnica analítica para determinarlos. Cuando hacemos un ensayo de una determinada característica, agrupamos dentro de ella ciertas otras características y obviamente eso facilita el control, pero aquí como vemos la magnitud es muy grande. O porque también podemos pensarlos, vamos a analizarlos, porque podemos inventar o tener o desarrollar una sola tecnología de control. Reto importante en la contaminación del agua. Áreas entonces que todos conocemos y que visualizamos cuando alguien quiere dedicarse al saneamiento ambiental. Áreas en donde indudablemente cuando el ejercicio profesional lo permite, pues conducen a que nos especialicemos en un micromundo de conocimiento de saneamiento ambiental, como puede ser cada uno de los que muy resumidamente aquí menciono: el abastecimiento del agua, el suministro de agua potable, la recolección de aguas residuales, el tratamiento de aguas residuales, la disposición de aguas residuales, la recolección de residuos sólidos, su disposición, el control de la calidad del aire, de la calidad del agua, de la calidad del suelo, el control de playas y balnearios, el control de insectos, de roedores, el control de zoonosis. La que vivimos es una zoonosis. Este COVID-19 es un ejemplo de lo que ignoramos muchas veces y somos tan alegres en contaminarnos con una zoonosis. Hay más de 200 tipos, según se señala en la literatura. El saneamiento de alimentos, el saneamiento institucional, el saneamiento de baños públicos, el saneamiento radiológico, el control de vivienda sana, control de escorrentía, de contaminación agrícola, etcétera, de control de eutrofización, enriquecimiento nutricional de nuestras fuentes de agua. A veces es bueno visualizarse y tener una, yo diría, apreciación real de cómo estamos nosotros como colombianos. Y entonces a veces nos olvidamos. Somos un país con un área de 1.138.910 kilómetros cuadrados. Ocupamos en ese sentido el lugar 26 en el mundo, el séptimo en América después de Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, México y Perú. Tiene una población del orden de 50 millones de habitantes que hemos prácticamente urbanizado, lo cual conlleva facilidades en el aspecto de saneamiento ambiental, pero también conlleva a veces dificultades, desventajas. Tenemos una población urbana estimada del orden de 82%, con una edad promedio en este momento de 31 años, en el hombre 30 años, en la mujer de 32 años. Tasa anual de crecimiento del orden del 1%, tasa de natalidad del 1,65, que es ocupa el puesto 101 en el mundo, y una tasa de mortalidad relativamente favorable, solo 0,55%, ocupamos el 180 en el mundo. La mortalidad infantil, lamentable, 1,29%. Tenemos una esperanza de vida relativamente buena. En el mundo es de 77 años, entre nosotros es de 77 años en total. El hombre tiene una esperanza de vida menor a la mujer en Colombia. El hombre es de 74, la mujer es de 80 años. Tenemos dos aspectos que nos han señalado precisamente con esta coyuntura actual, la importancia, si lo podemos mirar, en eso tenemos que mejorar mucho. Tenemos tan solo 2,2 médicos por cada 1.000 habitantes y con el problema que todos conocemos de la ausencia de unidades apropiadas para atender los enfermos de COVID.
tenemos una densidad hospitalaria de solamente 1,7 camas por cada 1.000 habitantes. En ferrocarriles, pues prácticamente yo inclusive diría que estas diapositivas, estos datos son tal vez muy optimistas, puesto 72 en el mundo, y de realidad, verdad, yo diría que estamos muy mal, tan solo 2.141 kilómetros de red ferroviaria en carreteras, según esta estadística, no tan mal, puesto 26 en el mundo con 206.000 kilómetros. Y en aspecto ambiental, pues obviamente no somos de los más contaminantes, tenemos el material particulado que es el más serio contaminante en contaminación del aire, pues tenemos emisiones del orden de 15-24 microgramos por metro cúbico, de dióxido de carbono 95-54 megatoneladas por año, de metano 81-52, ambos gases de invernadero. Tenemos un ingreso per cápita muy bajo, que tenemos obviamente que buscar siempre su mejoramiento, tan solo $6.429 en el 2019, según el Banco Mundial, y una tasa de pobreza muy lamentable, mencionado de 4 a 9% en el año 19, medida en términos de un ingreso diario de tan solo $1,9. Somos millonarios en agua dulce. Extraemos solamente un 1% de los recursos internos renovables y tenemos un capital de agua renovable inmensamente grande. Millonarios somos en ese sentido, que tenemos 43.856 metros cúbicos de recurso interno de agua renovable por habitante. Olvidamos a veces nuestros problemas endémicos, por ejemplo, malaria, que tiene el conflicto de que la mejor manera de controlarla, entonces a veces la prohibimos, pues para controlar la malaria necesitamos el insecticida que elimine el vector, el que transmite la enfermedad, o sea, el mosquito, y en ese caso entonces a veces prohibimos el uso de lo que nos puede resolver la enfermedad. En el mundo se dice que en el 2019 existían 229 millones de casos de malaria y murieron 499.000 personas. En Colombia es probablemente uno de los más importantes riesgos de salud. No una notica solamente sobre el COVID-19 que me permite señalar algo que a veces con toda esta información que nos atropella es definitivamente un poco contradictoria. La enfermedad, pues todos sabemos, es una enfermedad causada por un coronavirus, definido como coronavirus SARS-CoV-2. Se propaga, como sabemos, por gotas de saliva, por secreciones nasales, por tos, obviamente, y estornudos. Se conoció por primera vez en diciembre 31 de 2019 por un grupo de casos de neumonía vírica declarados en Wuhan, en China. Ahí, simplemente lo menciono, vemos cómo fallamos en el control de esta epidemia. Se conoció en diciembre 31 del 2019, o sea que pasó 2020, vamos a pasar 2021 y no fuimos capaces de controlarla. Probablemente no se tomaron las medidas que se han debido tomar en su debida oportunidad, pero obviamente mirar al pasado ya en este caso es simplemente por enseñanza. Debemos mirar hacia el futuro de cómo controlarla. Es una enfermedad en que entre la exposición y la aparición de los síntomas se dice que pueden pasar de 1 a 14 días. Se controla actualmente, la verdad, no tenemos curación, pienso yo. Su control está hacia lo que obviamente no debemos olvidar: vacunarse, lavar frecuente de manos, desinfectarse frecuentemente con alcohol, evitar tocarse la cara, mantener distanciamiento físico, usar la máscara, usar tapabocas, ventilar intensamente la vivienda y, por favor, evitemos las aglomeraciones. Vale la pena ver algunos numeritos que
nos hacen conocer probablemente la realidad. Reconocido por la Organización Mundial de la Salud a junio 30 de 2021, casos en el mundo 181 millones, de los cuales el país con mayores casos, Estados Unidos con 33 millones, Colombia con 4 millones de casos. Y los demás pues están ahí en esa estadística que no quiero simplemente demorar más mi intervención. Muertos en el mundo, aproximadamente, seguramente a hoy ya han aumentado, del orden de 3.900.000 personas, de los cuales la mayor cantidad los ha tenido Estados Unidos con el orden de 600.000, Colombia con 105.000 muertos a junio 30 de 2021. Y obviamente en términos de número por 100.000, o sea, un valor que nos da la relatividad de la mortalidad, en el mundo ha sido de 50 por 100.000 habitantes, la más alta en Perú, 583, Colombia está en 207. Obviamente, información que nos hace ver la importancia de que tengamos el control, que no olvidemos estas medidas que acabamos de mencionar. Finalmente, pues obvio, reconocer en un resumen que en el mundo ha habido a junio 30 181 millones de casos confirmados, que de los cuales han muerto alrededor de 4 millones. O sea, si se pone a mirar estadísticamente desde el punto de vista no es muy alto, es solamente el 2,2%. En Colombia, casos confirmados son 4.187.194, con una mortalidad de 105.000, que corresponde al 2,5% de los casos confirmados. ¿Qué hacemos los ingenieros de saneamiento ambiental? Pues ya lo vemos, podemos hacer muchas cosas en todos esos campos que mencionamos previamente, pero claro, impacta sobre todo nuestros grandes proyectos de abastecimiento de agua, esquemas como el del sistema Chingaza de Bogotá, con todo lo que son sus embalses, sus conducciones, los túneles, la planta de purificación de agua, las estaciones de bombeo, los túneles de abastecimiento y las centrales que distribuyen el agua. Planta de mostrar estrella de la Bogotá, la planta Viesner, una planta con las unidades clásicas de lo que se estudia en el tratamiento del agua, como ustedes ven ahí, y obviamente plantas como la planta de La Cascada, una planta reciente de Empresas Públicas de Medellín, donde se observa lo que es el esquema clásico convencional de las plantas de tratamiento de agua potable. Las plantas obviamente de agua residual, ejemplo muy reciente, el de la planta de Medellín, en donde tenemos una planta convencional de lodos activados para hacer el tratamiento del agua residual en Medellín. Y obviamente nuestro gran relleno sanitario de Doña Juana, en donde pretendemos tener solución apropiada de tratamiento de los residuos sólidos. Les agradezco su atención y como siempre les repito, les deseo el énfasis que hicimos en esta charla, que tengan plena salud física, mental y moral. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Romero, por esta interesante charla, como siempre, por sus aportes tan valiosos para poner en contexto el tema que nos concierne hoy. Sin duda, con todo lo que menciona el doctor Romero, los retos que tenemos en materia de saneamiento son enormes y son diversos además, ¿no? Es decir, somos un país que venimos tradicionalmente afrontando dificultades en materia de toda la gestión que se requiere para mantener nuestro entorno, mantener un entorno saludable, ¿cierto? Mantener unas fuentes hídricas en buen estado, mantener los residuos sólidos y nuestros vertimientos alejados de las poblaciones. Hay muchísimos retos por abordar.
Y una de las preguntas que se hace uno en estos tiempos difíciles que menciona el doctor Romero, con esas cifras tan impresionantes que todos conocemos, es cómo afecta esto los retos que tenemos en materia de agua y saneamiento. Y una de las preguntas que tal vez uno se hace es cómo funciona este virus en materia de aguas residuales. Se pregunta uno, ¿sobrevive, no sobrevive o bueno, es un organismo inerte que se activa o cómo funciona? Rocío, pasemos a hablar contigo. Quisiera que nos hables un poco más específicamente, digamos que pasemos a, entremos en materia específica de lo que es el coronavirus. Cuéntanos un poco tal vez de su estructura, háblanos un poco del tema de su presencia en aguas residuales. ¿Debemos preocuparnos por tener esto en cuenta en el tratamiento o no debemos preocuparnos por esto? Cuéntanos un poco más de esto, tú que eres conocedora también del tema, para darle continuidad a este tema que el doctor Romero nos ayudó a contextualizar. Bienvenida, Rocío, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Tanto el doctor Romero como Carolina pues han hablado de los retos, ¿cierto?, que hemos tenido que enfrentar y en este momento pues con el SARS-CoV-2, ¿cierto? Y son muchos los retos todavía que nos faltan por enfrentar en el área ambiental. El SARS-CoV-2 es un virus que está formado por una estructura realmente muy simple. Todos los virus están formados por ácidos nucleicos que pueden ser el ARN, que es el ácido ribonucleico, o el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. En este caso, el SARS-CoV está formado por ácido ribonucleico. Adicionalmente, tiene una envoltura de proteína que se llama cápside, y otra envoltura adicional que no la tienen todos los virus es una envoltura lipídica, es decir, de lípidos y también de proteínas en forma de espícula que le da al virus una apariencia de corona, de allí su nombre de coronavirus. Estas espículas son proteínas muy afines a las células receptoras de los huéspedes. Los virus son parásitos, es decir, requieren de células vivas para poder replicarse, para poder reproducirse. Entonces ellos pueden ingresar a una célula animal, a una célula vegetal, una célula humana, una célula bacteriana, a cualquier célula viva. Y con los receptores que tienen las células y las proteínas de la espícula del SARS-CoV-2 es muy fácil ingresar a cualquier célula. En cuanto al nombre del SARS-CoV-2, la Organización Mundial de la Salud inicialmente lo llamó 2019 nCoV, N refiriéndose a el nuevo coronavirus. Luego, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, que es el encargado de clasificar taxonómicamente todos los virus de la familia Coronaviridae, le dio el nombre de SARS-CoV-2. SARS significa síndrome respiratorio agudo severo, CO viene de coronavirus, B de virus y 2 porque es el SARS-CoV tipo 2, porque existe también el SARS-CoV tipo 1. También le dieron el nombre de coronavirus humano. En cuanto a las enfermedades que producen los coronavirus, tenemos la SARS, ¿cierto? El síndrome respiratorio agudo severo, la enfermedad MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y la enfermedad COVID-19, la que es atribuida al SARS-CoV-2, que significa CO de coronavirus, B de virus, D de enfermedad y 19 porque apareció por primera vez en el 2019. El nombre fue dado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Ambiental y por la Fundación para la Agricultura y la Alimentación. En cuanto a los mecanismos de transmisión, como muy bien lo decía el doctor Romero,
se transmite a través de gotículas que eliminamos las personas al toser, al hablar o al estornudar. Esas gotículas entran en contacto con las mucosas de la nariz, de la boca, de los ojos de las personas. También se puede transmitir por contacto directo entre personas o por contacto con superficies contaminadas. A pesar de que los virus no viven mucho en el ambiente, entonces pueden contaminar las superficies, y si esa contaminación es reciente y la persona toca esa superficie, se va a contagiar fácilmente. Otra vía o mecanismo de transmisión es la vía aérea. En las gotículas que nosotros eliminamos hay diferencias en su diámetro. Las gotículas tienen un diámetro entre 5 y 10 micras, mientras que las microgotículas tienen un diámetro inferior a 5 micras. Esas microgotículas, por su tamaño, permanecen tiempos prolongados en el aire y de esa forma puede ingresar vía aérea o por inhalación a las personas. Varios pacientes han reportado síntomas gastrointestinales como vómito, diarreas, dolor abdominal, y se ha comprobado que el SARS-CoV-2 se adhiere no solo a los receptores de los pulmones, sino también del tracto gastrointestinal, pues lo que sugiere que se excreta o se puede excretar en las heces. Sin embargo, no se ha comprobado el mecanismo de transmisión vía oral fecal, es decir, por consumo de agua o de alimentos contaminados, pero sí sabemos que el SARS-CoV-2 se ha encontrado en grandes cantidades en el agua residual, pero no se ha demostrado su infectividad, es decir, no se ha demostrado la capacidad de producir enfermedad, debido a que se asume que no, por el efecto de dilución y porque los virus no persisten mucho tiempo en el ambiente. Es muy importante hacernos esta pregunta de si es útil detectar el SARS-CoV en agua residual. Nuevos enfoques, digamos, en la epidemiología han generado varias inquietudes respecto a la presencia del SARS-CoV en aguas residuales. Y de allí varios centros de investigación, institutos, universidades lo han detectado. Entonces tenemos como ejemplo países como Australia, Italia y los Países Bajos ya lo habían detectado en muestras de agua residual antes de presentarse los primeros casos de COVID-19. En el Instituto de Investigación del Agua en Holanda, realizó también detección en aguas residuales no tratadas, encontrando allí el SARS-CoV-2, y realizó detección en aguas residuales tratadas y allí no lo encontró. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Universidad de Valencia encontró alrededor de 100.000 copias de material genético del SARS-CoV-2 por litro de agua residual. La Universidad de California también ha trabajado en muestreos de aguas residuales para controlar las tasas de infección a nivel local. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, tiene un proyecto piloto para realizar pruebas en aguas residuales como indicadoras de la presencia de infecciones en comunidades. De igual forma, la Organización Mundial de la Salud también tiene proyectos que permiten testear, identificar y aislar este virus para monitorearlo en comunidades. Entonces, todo esto lo hacen con el fin de mitigar el impacto en salud que puede generar o que genera el SARS-CoV-2. Sabemos ya que, digamos, en las heces y en la orina se encuentran el SARS-CoV-2. Entonces, es importante rastrear los sistemas de alcantarillado que nos van a dar informaciones muy importantes de posibles portadores, no solo sintomáticos, sino asintomáticos, que es algo muy importante. De manera que aquí toma mucha importancia el monitoreo como una herramienta de vigilancia epidemiológica,
de alerta temprana, de intervención oportuna, para evitar la propagación del virus, disminuir la amenaza a la salud pública y para predecir posibles rebrotes. Las técnicas de detección de virus en muestras ambientales han evolucionado mucho. La prueba más exacta y precisa es la PCR. En muestras de agua residual se debe hacer un pretratamiento antes de hacer la PCR o una preparación de las muestras. Se deben tomar, pues, en el sistema de alcantarillado, se debe realizar un buen monitoreo, luego se almacenan las muestras a 4 grados centígrados y el análisis se debe hacer las 24 horas siguientes a haber sido procesada, haber sido recolectada la muestra, para evitar el daño o el deterioro del ácido nucleico del virus. Luego, la muestra se debe homogenizar, no se utiliza ningún equipo, ninguna máquina, se homogeniza manualmente. Luego, se debe clarificar utilizando filtros con poros mayores a 5 micras para eliminar, pues, los sólidos que son más grandes. Luego, se hace la concentración, que es el paso más importante porque permite la mayor recuperación de los virus. A partir de una muestra muy grande, digamos de 500 mililitros, solo vamos a utilizar 1 a 2 mililitros de esa muestra. Entonces, la idea es concentrar en ese volumen tan pequeño la mayor cantidad de virus posible. Eso se hace con un proceso de centrifugación, ultrafiltración o precipitación con polietilenglicol. Después se hace la extracción del RNA. Hay varios métodos, se utilizan kits y el más usado es el de las perlas magnéticas que se adicionan y ellas son afines al RNA del SARS-CoV-2. Y finalmente se hace la medición de la RNA con la PCR inversa. Entonces, la PCR es una técnica de biología molecular que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Lo que hace ella es tomar un fragmento muy pequeño del ácido nucleico del virus y amplificarlo o duplicarlo millones de veces para obtener suficiente cantidad para ser analizada. El primer paso en la PCR, en el caso del SARS-CoV-2, es convertir el ARN a ADN, porque sabemos que nuestro virus tiene ARN y la PCR fue ideada para amplificar solamente ADN. Por esa razón lo debemos convertir. El ARN es de una sola hebra, lo debemos convertir a ADN de 2 hebras mediante una enzima que se llama la transcriptasa inversa. Luego de convertirlo a ADN, lo colocamos en un tubo de ensayo y le adicionamos unos fragmentos de ADN que son afines al ARN ya convertido en ADN del SARS-CoV-2 y le adicionamos también unos colorantes fluorescentes. Luego, en los tubos de ensayo los colocamos en nuestra máquina de PCR, que también se conoce con el nombre de termociclador, porque lo que ocurre allí dentro de ella es calentamiento y enfriamientos en repetidas veces. Entonces se calientan, se enfrían, se calientan, se enfrían y eso lo que hace es duplicar las moléculas de ADN para obtener millones de copias del ADN viral. Como le adicionamos previamente unos colorantes fluorescentes, esos son los que me van a permitir saber si el ensayo o mi muestra de agua residual es positiva o negativa para SARS-CoV-2. Entre más copias tengo yo, más fluorescencia emite, por lo tanto, eso me indica que es positivo para SARS-CoV-2. Si no, se forman copias, no hay fluorescencia, por lo tanto es negativo para SARS-CoV-2. Y esto no solo ocurre en las muestras de agua residual, en las muestras también nasofaringeas es el mismo procedimiento.
Hay otras técnicas que se están estudiando, como nanosensores, y una técnica muy novedosa es la del papel reactivo en la Universidad de Cranfield, en el Reino Unido, por científicos de la Academia China de Ciencias. Utilizan un papel muy delgado que se puede doblar y doblar con la digamos, la función de la extracción y la concentración del virus, y mediante una reacción bioquímica, si es negativo, toma un color azul, si es positivo, verde. Ya se han hecho muchos ensayos con esta técnica, pero pues falta todavía más investigación para ser implementado. Lo importante es que es una muy económica y muy rápida, y además que se puede hacer in situ. Existe un proyecto que se llama WBE, que es un proyecto colaborativo epidemiológico basado en aguas residuales que inició en Estados Unidos. Este proyecto busca invitar a que se unan varias universidades, diferentes países, centros de investigación, que se unan a hacer monitoreo y de esa manera demostrar lo importante de este para predecir brotes antes de que ocurra la enfermedad. Como conclusión, pues vemos que sí es útil detectar el SARS-CoV-2 en agua residual. Como vemos también, la vigilancia de las aguas residuales pues ha ganado popularidad en la comunidad científica, y es importante como una herramienta epidemiológica para realizar una intervención oportuna y minimizar el impacto en salud. Obviamente, pues los retos que tenemos todavía son grandes. Debemos mejorar las metodologías de recuperación de los virus, hacer que sean más rápidas, más económicas, y hacer que los muestreos sean eficientes y sean, digamos, tomados en los sitios adecuados para que sean representativos de la población que se quiere analizar. Entonces, les agradezco su atención. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias por esta interesante intervención. Qué interesante, ¿no? Nos queda clarísimo. Detectar el virus en aguas residuales es útil, no porque esta sea una posible vía de transmisión, de contagio, sino porque es una herramienta que nos permite, desde el punto de vista epidemiológico, establecer acciones, estrategias de prevención y acciones oportunas ante la presencia del COVID en la población. Muchísimas gracias, Rochi. Voy a ahora hablar con María Paulina. Mapa, bienvenida. Hablemos de un tema bien importante en materia de retos del saneamiento ambiental. Hablemos de gestión de residuos sólidos, y como este es un tema tan amplio, tan divergente, ¿cierto?, dependiendo del contexto, de la densidad poblacional, de las características geográficas, de muchas variables de contexto que hacen que los retos en materia de residuos sólidos pues sean tan divergentes. Hablemos de un tema específico, hablemos de retos de gestión de residuos sólidos en una ciudad tan grande, tan poblada y tan creciente como lo es la ciudad de Bogotá. Cuéntanos un poco sobre esto y cuéntanos un poco cómo crees que puede impactar esta situación de pandemia a futuro la gestión de residuos sólidos. Se pregunta uno, ¿vamos a generar más? Porque ahora todo lo empacamos, ahora las cosas que antes empacábamos las empacamos 2 veces, o lo que no empacábamos ahora está empacado, pero también es cierto que hay muchos cambios en los patrones de vida de las personas, tal vez el consumo ha cambiado. Bueno, puede ser muy pronto, muy prematuro para hacer estas preguntas. Creo que no está tan claro qué va a pasar a futuro con todo esto, pero cuéntanos un poquito desde tu perspectiva qué crees que podría ser. Mapa, bienvenida, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Carito. Vamos a compartir aquí la pantalla. Gracias por esta invitación. Pues en un corto tiempo el vistazo va a ser realmente muy general, pero vamos a tratar de centrarnos un poquito, como dice Caro, en la parte de
de Bogotá inicialmente. Pero como ella dice también, pues esto es extrapolable con algunas diferencias para cualquier otro lugar en el mundo. Primero, pues comenzar con lo que significa el residuo sólido, que es una definición bastante, diríamos, subjetiva, porque residuo en realidad es lo que deja de ser útil para alguien. Y siendo así, pues algo que deja de ser útil para una persona puede ser útil para otra, dejando en ese momento de ser residuo. Esto pues significa simplemente que podemos verlo más que como un problema, como una oportunidad. Algo que es un problema, el residuo sólido, se puede volver una oportunidad en el momento en que se convierte en algo que ya no es residuo, que ya es útil para otra persona. En el esquema jerárquico de la gestión de residuos sólidos, representado por este triángulo o pirámide invertida, pues lo principal es la reducción en el origen. Tenemos que hacer esfuerzos grandes en disminuir la cantidad de residuos que nosotros producimos. Eso implica disminuir los empaques, utilizar menos empaques, empaques innecesarios, no utilizar materiales de un solo uso. Todo esto es un compromiso que implica al usuario, al consumidor, como somos nosotros, pero también a la industria, produciendo bienes que duren mucho más tiempo, como era antiguamente, no que se acaben rápidamente. Va un poco en contra de eso que es el consumismo, pero es importante, urgente y necesario. Luego está reusar y reciclar los materiales al máximo, hasta donde sea posible hacerlo. Luego ya transformar residuos, transformaciones que son biológicas, químicas o físicas, que permitan también reducir la cantidad de residuos que van a disposición, pero también producir nuevamente algo que es útil. Y por supuesto que lo que va a disposición final, en el caso de Bogotá, al relleno sanitario de Doña Juana, sea mínimo, de manera que podamos aumentar la vida útil de los rellenos. En esta parte central del reuso, el reciclaje de la transformación, se ubicaría o se centraría lo que es la economía circular. Veamos algunas cifras para la ciudad de Bogotá. Se producen alrededor de 7.400 toneladas diarias de residuos. Los casi 8 millones de habitantes de la ciudad producimos esa cantidad y solo se aprovechan unas 1.200 toneladas. Eso significa que a Doña Juana llegan unas 6.200. Como quien dice, el aprovechamiento solamente es de un 16%. Y eso que ha aumentado en los últimos tiempos. De esos residuos sólidos que producimos en la ciudad, el 51% más o menos, promedio digamos, son residuos sólidos orgánicos biodegradables que son aprovechables por procesos biológicos. 12% son plásticos, ya hablaremos de su reciclaje, y 8% papel y cartón. Esto suma un 71%, lo cual significa que hay un 29% de residuos nada más que tendrían que llegar a disposición. En un caso ideal, significaría que a Doña Juana, en vez de las 6.200 toneladas diarias, si aprovecháramos todo este porcentaje que se ve allí en las cifras, solamente llegarían un poco más de 2.000 toneladas. En la ciudad existen 14 ECAs, es decir, 14 estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos de tipo público y unas 420 privadas. Allí los recicladores llevan todo lo que ellos recogen y allí se les recibe. En cuanto al aprovechamiento orgánico, solamente existen 2 plantas y ni siquiera completas todavía. Ya se las mencionaré más adelante. Hay cerca de 45.000 contenedores repartidos en las diferentes localidades. Son esos contenedores negros, unos de tapa negra, otros de tapa blanca. La idea es que no se hizo mucha pedagogía al respecto, pero que en los de tapa blanca se depositen los materiales, los residuos que pueden ser aprovechables en limpios y secos para que los recicladores de esos contenedores puedan obtener también algo para su subsistencia. A diciembre de 2020 estaban registrados en el Registro Único de Recicladores de Oficio, el RURO, 24.310 recicladores. Esos, la mayoría asociados en unas 137 organizaciones de recicladores, que son las que aparecen también registradas en el Registro Único de Organizaciones de Recicladores. Otro de los residuos importantes en nuestra ciudad son los residuos de construcción y demolición, los RCD. Existe solamente un punto limpio fijo relativamente reciente en la ciudad. Ese punto limpio queda en las afueras del relleno sanitario Doña Juana. ¿Qué es un punto limpio? Un punto de almacenamiento temporal donde pueden llegar todos los residuos de construcción y demolición, especialmente de los pequeños generadores, de todas esas cosas que hacemos remodelaciones en la casa y demás. Los grandes generadores tienen otra forma de aprovechamiento.
y hay actualmente una campaña de puntos limpios móviles que realiza la UASP a través de las diferentes localidades, llevando contenedores para que los usuarios puedan depositar allí, los pequeños generadores, sus residuos de construcción y demolición. Bogotá tiene un modelo de aprovechamiento de residuos sólidos al cual le asignó, o a la ciudad le asignaron algunas responsabilidades del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024. Dos grandes retos allí son generar cultura ciudadana, algo que es supremamente importante, generar cada vez más cultura ciudadana, para lo cual se ha previsto una estrategia que se llama La basura no es basura, y en especial avanzar significativamente en todo lo que se llama la responsabilidad extendida del productor y del consumidor. A este respecto, en el país existen normas desde el 2007, sobre todo más dirigidas al productor, pero debe avanzarse significativamente en ello. Ahí tenemos en el 2009 normas sobre los medicamentos vencidos, las baterías vehiculares, en el 2010 otro tipo de baterías, de pilas, de acumuladores, las llantas usadas, los bombillos, computadores, etc. En el 2016 recordamos el uso racional de las bolsas plásticas y ese ir limitando y disminuyendo al máximo las bolsas, por ejemplo, en los supermercados y en el comercio. En el 2018 sobre envases, de papel, de cartón, de plástico, de todos los diferentes materiales. Pero allí hay que avanzar aún más. Veamos la línea base que tiene Bogotá en este momento en ese modelo de aprovechamiento. Comencemos con esos plásticos que son un porcentaje importante. Seguramente pensamos que los plásticos no tienen mucha capacidad de reciclaje. En el mundo actualmente prácticamente cualquier tipo de plástico es posible de ser reciclado. ¿Cuál es el problema? Primero, ¿existe esa tecnología disponible? Aquí estamos hablando de Bogotá, pero incluso si pensamos en otros lugares del país, ¿estaría esa tecnología disponible para el reciclaje? Y quizás también más importante que esto es no solo existe la posibilidad, sino tiene la capacidad suficiente para absorber toda esa cantidad de plásticos, de residuos plásticos que producimos y tratarlos. Los plásticos, como sabemos, se reconocen su reciclabilidad por el triángulo que tiene el número en la mitad. El diagramita de Mobius tiene un número en la mitad que indica qué tipo de plástico es. Los estudios muestran, por ejemplo, que en los plásticos que están marcados con los números 2, 4 y 5, que corresponden al polietileno de alta densidad, al polietileno de baja densidad y al polipropileno de muchos de nuestros empaques, son fáciles de reciclar, relativamente fáciles, y su procedimiento de reciclaje también es bastante seguro. Los que llevan el número 3 y el 6 son el número 3 el PVC y el número 6 el poliestireno, dentro de los cuales, ejemplo del poliestireno muy importante es el icopor, que muchos nos preguntamos, ¿es reciclable o no es reciclable? Sí, sí es reciclable, sí existe la técnica, y aquí en Bogotá existen, y en el país existen algunas empresas que hacen reciclaje de este material. Este material es muy perjudicial para el ambiente si se descarga simplemente, pero la buena noticia es reciclable. La capacidad actual en el país es muy baja. Y los que están marcados con el número 1 y el número 7, el número 1 es el PET, que conocemos especialmente por todas las botellas y envases de gaseosa, y el número 7 representa todos los demás tipos de plásticos que no están clasificados en los anteriores. Tienen más riesgos en su reciclaje, pero en el caso del PET, por ejemplo, en el país se recicla muchísimo y se utiliza mucho en nuevas botellas para las gaseosas y las bebidas. Sobre los residuos orgánicos que les contaba, pues hay una ruta selectiva que se está implementando en la ciudad, en las 14 plazas de mercado distritales que existen para recolectar estos residuos. Existe desde el 2015 un convenio entre el Jardín Botánico y la UASP, con el cual se tiene un piloto de biodigestión de fermentación seca, que sirva después para el aprovechamiento también y para obtener resultados experimentales para el aprovechamiento de los residuos orgánicos. De las dos plantas que les mencionaba como dato en Bogotá, la una es la de El Mochuelo Bajo, planta de aprovechamiento. Mochuelo Bajo es un barrio al lado del relleno sanitario, en donde se aprovechan actualmente solo unas 3 toneladas semanales de residuos orgánicos producidas por unas 240 viviendas. Allí hay compostaje, lombricultura y un sistema que se llama pacas digestoras. Allí en el Mochuelo Bajo se espera aumentar esa capacidad a unas 10 a 15 toneladas por semana,
con la introducción de maquinaria especialmente para la trituración de los residuos. La segunda planta que mencionaba apenas está en la inauguración de los predios y el montaje de la planta y está en la localidad de Usaquén. Para esta planta se está haciendo un piloto en el barrio Belmira con los residentes para poder caracterizar mejor los residuos que se tratarán. Y en Doña Juana, pues el biogás producido en el relleno se aprovecha desde el 2009. En una zona del relleno se aprovecha el biogás producido y la producción actual es de alrededor de 1.7 megavatios. De los residuos de construcción y demolición, con respecto a los pequeños generadores, se identificaron en el 2019 más de 738 puntos críticos, es decir, lugares donde se arroja ilícitamente, ilegalmente, residuos de construcción y demolición y también residuos voluminosos, línea blanca, muebles, etc. Ese es uno de los grandes problemas de la ciudad. En cuanto a los grandes generadores, la resolución 472 del 2017 ya fijó que ellos en sus obras deben hacer un aprovechamiento de sus residuos de construcción y demolición mínimo del 25%. La Cámara de Comercio de Bogotá reportó que para el 2019 se había logrado un 34,5% de aprovechamiento en el caso de los grandes generadores. En la ciudad hay solamente 4 sitios de disposición final de residuos de construcción y demolición. Se encuentran todos al sur, en las localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Son la Fiscal, la Cantarrana, Las Manas y la Fundación San Antonio. Y se están aprovechando esos sitios para la reconformación morfológica. Esos sitios originalmente fueron también sitios de extracción de material para la construcción. Hay 5 plantas privadas de aprovechamiento, 2 quedan en la ciudad y 3 quedan en Cota, pero su capacidad pues es muy limitada. Y la campaña que les mencionaba de los puntos limpios móviles, que se llama Juntos Limpiamos Bogotá, y la web entonces transporta a través de las diferentes localidades unos contenedores y hace campañas dentro de esa localidad para que los usuarios aprovechen y depositen sin ningún costo sus residuos de construcción y demolición y sus objetos voluminosos. Otros residuos, pues son muchos los residuos, estas cifras que traigo aquí son solamente del aprovechamiento. ¿Qué quiere decir? De lo que los recicladores aprovechan y llevan a las ECA, el 53% de eso que ellos recuperan es el papel y sus derivados, cartón y demás, bastante aprovechado en el país. Hay cifras, el tiempo no me permite extenderme en eso, pero hay cifras que muestran que se utiliza mucho papel en diferentes industrias y se recicla. El 25%, que es el segundo, digamos, en términos de los materiales aprovechados, son los metales, las latas de hojalata, de aluminio, etcétera, y el vidrio, que es un 13%. Los textiles, por su parte, no tienen mucho aprovechamiento. Hay 2 formas de aprovecharlos. Uno es cuando es ropa en buen estado, pues esta se puede vender como ropa de segunda o se puede también donar a instituciones de caridad y de esta manera se le da otra vez un reuso. Pero también hay la posibilidad de reciclar algunas fibras y obtener nuevas fibras para su uso. El modelo entonces fija 4 grandes metas para el 2024. Bueno, fija varias metas, pero estas 4 principales, estos frentes de trabajo bien importantes que se centran en 4, como decía, 4 puntos. Un centro especializado de aprovechamiento de plásticos. La idea es lograr el diseño, la construcción, la implementación antes del 2024 de estas 4 ideas. Un centro especializado de aprovechamiento de plásticos en donde se tenga capacidad para el aprovechamiento de todos los plásticos que se producen o de una gran cantidad de los plásticos que se producen, porque pues en realidad estamos hablando apenas de un mediano plazo, pero que también permita hacer investigación sobre el reciclaje de nuevos materiales plásticos y en especial de estos más difíciles, como por ejemplo el icopor. Pretende el modelo también tener 2 plantas de tratamiento y aprovechamiento de orgánicos, una con una capacidad entre unas 50 y 100 toneladas por día y otra de tamaño menor. Se espera implementar más puntos limpios, es decir, puntos limpios fijos donde se pueda almacenar temporalmente los residuos de construcción y demolición, sobre todo, como decía, de los pequeños generadores. Y un gran centro de aprovechamiento y tratamiento de residuos de construcción y demolición que permita después aprovechar estos residuos en restauración de espacios degradados. Retos en tiempos de COVID. Todos los anteriores, por supuesto, estos no desaparecen. ¿Cuáles se vuelven más urgentes? ¿Cuáles cambian? ¿Cuáles se aumentan?
Un rápido vistazo para terminar. Fíjense que con las cuarentenas obligatorias y demás, nos han cambiado los hábitos de consumo y, por supuesto, han cambiado los lugares de generación. Anteriormente se generaban sobre todo residuos en los sitios de trabajo durante la semana y en el fin de semana y en las vacaciones y demás, y más en las viviendas. Hoy en día que estamos trabajando desde casa, pues se están acumulando muchos más residuos en las viviendas. ¿Qué significa? Que la ciudad, no solo Bogotá, sino las diferentes regiones y en el mundo, tienen que estar listos para ajustar muy rápidamente, para responder muy rápidamente con un ajuste en sus rutas de recolección, en los horarios de recolección, porque ahora los tienen en distintos sitios. Como comentaba Carolina, pues hay una serie de elementos de protección personal que hemos estado utilizando, tapabocas que pueden ser reutilizables cuando los tenemos de tela, pero muchos también que utilizamos que son desechables. Tenemos también ropa de protección. Aparecen además todo lo que se está usando en las campañas de vacunación, todas las jeringas, los recipientes de los medicamentos y todo eso que representan un riesgo biológico, un riesgo sanitario en mayor o menor proporción. Existen, claro, todos los protocolos y demás, no solo del manejo de eso, sino del manejo de los residuos y de cómo deben inactivarse, de si se incineran, de si se hacen diferentes procesos para inactivarlos en autoclave y demás. Existen, sí, pero la capacidad no es suficiente. ¿Por qué? Porque la cantidad de residuos de este tipo ha aumentado. Entre otras cosas, nosotros en nuestras casas probablemente no sabemos qué hacer con esos residuos, cómo deberíamos presentarlos. Ese es otro gran reto. La protección a la población recicladora, si bien siempre se ha debido dar o se debe dar protección a esta población, pues el riesgo ahora es mayor, están mayormente expuestos, sobre todo si nosotros no disponemos adecuadamente esos residuos que tienen riesgo biológico y que están asociados al COVID-19 y a la pandemia. Por supuesto, el reto grande es aumentar la capacidad de aprovechamiento y de transformación también de todos los residuos ordinarios, llamémoslos así. ¿Por qué? Porque, como también mencionaba Carolina, se han aumentado los empaques. Estamos recibiendo muchísimos productos a domicilio y vienen muy empacados en cartón para protegerlos de golpes, en plástico para protegerlos también de contaminación y demás, de manera que este tipo de residuos ha aumentado en gran cantidad y lo que necesitamos también, un reto muy grande, es aumentar esa capacidad de aprovechamiento y de transformación de los residuos. Esto implica campañas pedagógicas permanentes que deben ser siempre, no porque estemos en época de pandemia, pero que en este momento se hacen todavía más importantes. Todo esto pues es simplemente una experiencia, aprendizajes para el futuro, y entre más experiencia logremos y más aprendamos de esto, estaremos mejor preparados para enfrentar nuevas situaciones. Y por supuesto, si el reto antes era reducir los residuos a disposición, con esto que nos plantea la pandemia, tenemos que seguir dirigiendo nuestros esfuerzos para reducir esa cantidad de residuos que van a disposición. Bueno, ese es un vistazo rápido, digamos, del asunto y les agradezco mucho su atención. Bueno, muchas gracias por esta interesante intervención. Como tú lo mencionas muy bien en tu conferencia, los retos en materia de gestión de residuos sólidos son enormes. Es decir, claro, si bien hay, como lo mencionaba yo al inicio en la apertura, retos a los que nos queremos sumar, como el de migrar a energías renovables no convencionales, retos de reducir las emisiones de CO2, etcétera. En países como el nuestro, sobre todo, hay retos enormes en materia de gestión de residuos sólidos, porque somos cada vez más personas, como lo decía el doctor Romero también, concentradas en áreas urbanas sobre todo, es decir, en porciones más pequeñas del territorio, accediendo cada vez a más recursos como producto del mismo desarrollo y generando más residuos sólidos. Creo que la experiencia a nivel global nos ha demostrado que reciclar, reutilizar, etcétera, nunca va a ser suficiente para las tasas tan altas de generación. Es decir, si bien sabemos que hay países que reciclan una muy buena parte de sus residuos,
De otra mano sabemos que la realidad es que tenemos un océano de plásticos, ¿cierto? Ya lo llamamos el nuevo continente, un continente entero de tantos plásticos que hay en el océano, y también hay muchísima controversia por la cantidad de contenedores que llegan de países industrializados llenos de residuos a países no desarrollados. Entonces, uno de los retos más grandes que nos queda probablemente es, como bien lo mencionabas ahorita, seguir reduciendo. ¿Cómo no seguir generando tantos residuos para después preguntarnos qué hacemos con ellos? O cómo los gestionamos o cómo los modificamos para no disponerlos. Entonces, una vez más, ¿no? Pienso yo que necesitamos urgentemente en países como el nuestro especialistas en saneamiento ambiental, ingenieros que más allá de buenas ideas tengan la capacidad de conocimiento y las herramientas para poder plantear soluciones tan necesarias para mejorar la gestión de residuos sólidos en nuestro país. Muchas gracias, Mapa, por tu intervención. Quiero pasar ahora a hablar con nuestro graduado invitado, con Manuel Tobito. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Me encantaría que nos cuentes un poco sobre tu perspectiva frente a lo que son los retos de saneamiento ambiental en nuestro país, especialmente en estos tiempos de COVID, pero antes de que nos hables de eso, me encantaría que nos hables un poco acerca de tu experiencia como egresado de nuestra especialización en saneamiento ambiental de la escuela. Cuéntanos un poco qué ha pasado contigo después de todos estos años, qué pasó con tu trayectoria profesional, cómo impactó tu vida este estudio de saneamiento ambiental en la Escuela Colombiana de Ingeniería, porque estoy segura que es un área de estudio necesaria y muy relevante para responder a necesidades reales de nuestras poblaciones. Entonces, Manuel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos, compártenos un poco de esa experiencia. Bueno, primero que todo, pues agradecer a Carolina por la invitación. Me emociona mucho, digamos, compartir este espacio con el doctor Romero, con María Paulina, con Rocío, los recuerdo con gran cariño. Quisiera dividir esa intervención, pues primero, como decía Carolina, contándoles un poco cómo fue mi experiencia durante el posgrado, dirigirla, digamos, a los aspirantes que sé que están aquí conectados, para contarles un poco cómo fue mi experiencia durante el posgrado y cómo el posgrado pues ha perfilado toda mi experiencia laboral y cómo lo estoy actualmente aplicando, digamos, en mi emprendimiento empresarial. Yo ingresé como ingeniero auxiliar del Centro de Estudios Ambientales en el 2007. Ese año estuve trabajando de la mano con el doctor Romero, con María Paulina, con Rocío, encargado del laboratorio ambiental, y pues fue una gran experiencia. También hicimos el diplomado de control de contaminación del aire con la ingeniera Cilian Rodríguez, que fue una gran experiencia porque fue el primero y creo que único diplomado que se hizo de control de contaminación del aire, porque después la ingeniera Cilian pues se retiró. Digamos que yo le veo al posgrado dos grandes virtudes. El primero fue una formación técnica impresionante, bastante fuerte, muy, muy buena. Y la segunda fue, digamos, las relaciones y los amigos y el grupo que hicimos ese año en el posgrado. Definitivamente eso perfiló mi actividad profesional. Mi primer empleo fue en Ingetec como ingeniero de diseño. Ahí trabajamos en el área ambiental. Y esa persona con la cual yo llegué a Ingetec la conocí haciendo el posgrado y haciendo el diploma de control de contaminación del aire. Entonces eso fue muy importante. Para mi segundo empleo, por citarles otro ejemplo, yo le recibí a Diana Carolina del laboratorio ambiental. Ella un día me llama y me dice, mira, tengo este cargo, lo voy a dejar, presenta tu hoja de vida. Yo la presenté y accedí a ese cargo, que era coordinador de proyectos de una empresa, un grupo francés que se llama Lyonnaise Desaut, que en ese momento hacía planes departamentales del agua. Entonces ahí empezó toda una carrera en agua y saneamiento. Después trabajé en Fundación Plan en el componente de WASH, haciendo proyectos espectaculares de agua y saneamiento en regiones apartadas del Pacífico Caucano, Huapi, Timbiquí, López de Micay. Eran acueductos veredales, sistemas de captación de agua individual,
Bueno, hicimos gran variedad de proyectos en estas zonas apartadas, alejadas, con problemáticas. De ahí me fui a UNODC, que es la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Una vez estando trabajando en WASH ahí, pues conseguí ese empleo. Y ahí también estuvimos haciendo una gran cantidad de proyectos con recursos del Estado colombiano en agua, saneamiento e higiene. Entonces, definitivamente no hubiera podido acceder a todas estas oportunidades y este desarrollo si no hubiera sido pues, por la gran capacidad técnica que me dio el posgrado y por también el networking que se hizo allí. En el año 2013 yo decido independizarme y tenemos una empresa, digamos, padre e hijo. Mi padre también es ingeniero civil, María Paulina ha trabajado con él en el tema académico y hemos hecho de todo un poco, pero les quería contar, digamos, de cara al COVID, qué estamos haciendo y cuál es el servicio que se ha empezado a demandar y que llevamos unos 3 años trabajando y cómo lo hemos aplicado a través del posgrado de saneamiento. En este emprendimiento, actualmente nosotros hemos tenido un nicho muy importante en el diseño y construcción de espacios destinados a salud, es decir, IPS, consultorios, puestos de salud, centros médicos. Debido al COVID, este servicio empezó a tener mucha más demanda por varios motivos. Uno de esos, la gente se está enfermando más, no solo de COVID, sino de otro tipo de enfermedades relacionadas con ansiedad, estrés, enfermedades cardiovasculares, la gente subió de peso, el que no fumaba volvió a fumar. Entonces, esto ha hecho que la gente se empiece a enfermar más y empiece a consultar más. Una vez pasa esto, pues en nuestra empresa, nuestro emprendimiento que tenía ese servicio de diseño y construcción de esos espacios de salud, este diseño y construcción de esos espacios obedece a unas resoluciones del Ministerio de Salud, que es un ministerio muy importante, como decía el doctor Romero, que es la resolución 3100 de 2019. Entonces, para que los médicos, las IPS, los puestos de salud o las entidades promotoras puedan habilitar esos servicios en las secretarías de salud, deben contar con esa habilitación, que es un trámite, un proceso que se debe surtir. Ahí es donde entramos, digamos, los ingenieros, a hacer como todo este diseño y construcción de estos tipos de espacios con un servicio que se vende integralmente. A partir del COVID, pues gracias a Dios nos han empezado a llamar y a salir muchos proyectos de este tipo, por lo que decía, la gente se está enfermando más y los médicos, los especialistas principalmente han visto allí una oportunidad de crecer sus negocios y de tener más consulta y más intervenciones, y para eso necesitan habilitar sus servicios. Entonces, todos estos médicos o estas IPS que estaban desactualizadas, que no tenían convenios con medicina prepagada y demás, pues han empezado a demandar estos servicios y nos ha salido, pues gracias a Dios, mucho trabajo en eso. Es para darle ver a los aspirantes un poco cómo, digamos, estas coyunturas que, pues para muchos son y para todos han sido terribles, pues también tienen una oportunidad de negocio, una oportunidad empresarial. ¿Qué pasa allí comercialmente? Cuando yo llego como ingeniero civil, pues una cosa es ingeniero civil, otra cosa es un ingeniero civil especialista en saneamiento ambiental, porque con la formación, digamos, que nos dio Rocío, con el entendimiento del tipo de patógenos, todo eso hace que uno, digamos, tenga un alcance comercial más amplio. Lo más importante donde se aplica el posgrado en este servicio que estamos vendiendo actualmente es en el tema de la ruta sanitaria hospitalaria. Estos residuos hay que seleccionarlos, hay que separarlos, hay que transportarlos, hay que almacenarlos y hay que darles disposición final. Y eso hace parte del servicio que se vende por parte de nuestra empresa. Esta empresa se llama Mantoc Ingeniería. Y sin eso no hay habilitación del servicio y sin eso pues no hay el permiso de las secretarías de salud a nivel regional ni nacional. Entonces, este diseño de la ruta sanitaria, como decía también María Paulina, pues ha sido un éxito para nosotros en el tema de habilitación del servicio, porque el cliente lo que más le interesa es tener su consultorio, su IPS, su puesto de salud habilitado, pues para poder prestar el servicio. Y el coco en las secretarías de salud es la ruta sanitaria. Esa ruta sanitaria tiene un diseño, debe ir avalada por un ingeniero y debe ser sustentada con unos insumos que definitivamente el posgrado me dio las herramientas para poderlo hacer y poderlo ejecutar. De cara al COVID, la generación de residuos sólidos en puntos de salud, en consultorios, en IPS, se ha multiplicado por bastante.
porque antes el médico o el especialista atendía prácticamente sin tapabocas, solo se cambiaba los guantes, pero ahora han empezado a generar muchísimos más residuos, polainas, cofia, los trajes antifluido, prácticamente estos son de un solo uso. Entonces, si el doctor o el especialista tiene 70 consultas ese día, está generando 70 veces más residuos de lo que se generaba en un principio. Entonces, esto pues es un reto para poderle dar manejo. Visto desde otra perspectiva, por ejemplo, la batalla que íbamos ganando contra el plástico y los desechables, pues empezamos a perderla de nuevo porque hay una percepción en la sociedad, o se tiene el imaginario, o la gente ya no quiere tomar en vaso de vidrio. Entonces, si uno va, por ejemplo, a OMA, pide un desayuno, le dan una bandeja de cartón, un vaso desechable, otro vaso desechable para el tinto con tapa viajera, una bolsa de papel, porque la gente siente que eso, digamos, tiene más condiciones de salubridad y que los están cuidando. Entonces también pues, para el restaurante es mejor y para tener más clientes. Entonces hemos empezado a generar una cantidad de residuos. Todo lo que se había ganado se ha perdido mucho en el tema del plástico de un solo uso y demás. Entonces todos estos desafíos pues van al futuro a generar una demanda de profesionales y de personal preparado para poderlos enfrentar. Es como un poco la intervención que quería hacer de cara a los aspirantes. Yo recomiendo a ojo cerrado hacer el posgrado de saneamiento en la escuela. Como te digo, la formación es increíble. Los contactos que se hacen allí le abren las puertas a uno en todas partes. Y en cualquier negocio o en cualquier emprendimiento, ya que digamos el emprendimiento está en boga, se puede aplicar el posgrado de saneamiento. O sea, en cualquiera. Yo de verdad les recomiendo que entren al programa. Y bueno, eso era como la corta intervención que tenía para ustedes. Muchas gracias, Manuel. Me parece interesante y importante de la necesidad que tiene la sociedad de ingenieros, conectores de los retos en materia de saneamiento ambiental. Entonces, si hacemos un recorrido por todo lo que hemos hablado hoy, el rol del ingeniero conocedor de temas relacionados con saneamiento ambiental es fundamental, y más aún en estos tiempos de coyuntura en que pienso yo de inflexión para la humanidad, porque las cosas ya no van a volver a ser las mismas. Es decir, independientemente de que la pandemia termine o no termine, o nos quedemos con ella, no sabemos qué va a pasar, definitivamente esto marca un punto de inflexión para la humanidad, en el que cambian los patrones de consumo, cambian los patrones de comportamiento de las personas, cambian los patrones de generación de residuos sólidos. Ahorita mismo estamos dependiendo en una muy buena medida de una gran cantidad de desechables, es decir, en salas de urgencias, en sitios de atención prioritaria, en lugares en donde hay personas con el virus, en donde está la presencia del virus, pues la gente a lo mejor no está pensando en que necesitamos reutilizar y reciclar, sino en lo que es la seguridad, ¿cierto? Desde el punto de vista biológico, por las implicaciones que puede tener un mal manejo de elementos en materia de contagio. También está todo el tema que mencionaba Manuel, de la adecuación de los sitios, de los consultorios, de los lugares en las IPS, para darle un manejo adecuado a los ambientes, a los entornos, el tema de ventilación adecuada de los sitios, el tema de la gestión de residuos peligrosos, es decir, los retos y las necesidades son enormes, y esto sin mencionar todos los retos que tenemos en materia de tratamiento de aguas residuales, en materia de abastecimiento de agua potable, y desde el punto de vista de lo que es otra vez la pandemia hoy en día, pues claro, quienes tenemos acceso a agua potable sabemos que hay que estar lavándonos las manos seguido y que hay que tener buenas prácticas de higiene, ¿no? Pero la pregunta es, o la pregunta que yo como ingeniera me hago mucho es, ¿cómo lo están haciendo las poblaciones que no tienen
estos servicios. Es decir, donde antes las poblaciones no tenían agua ni siquiera para suplir sus necesidades básicas, no me puedo imaginar cómo hacemos para decirles lávate las manos tantas veces al día, ¿no? Si no tienen ni siquiera los volúmenes de agua necesarios para abastecer sus necesidades básicas de higiene. Así que retos hay, enormes retos en materia de saneamiento ambiental. Antes de invitar a nuestros asistentes a hacer sus preguntas a través del chat, o si quieren a lo mejor levantar la mano y hacer alguna pregunta específica, quisiera preguntarle a nuestros invitados, a Jairo, María Paulina, a Rocío, a Manuel, si hay algo más que quisieran agregar mientras nuestros asistentes plantean sus preguntas, si es que las tienen para nuestros invitados. Indudablemente es un tema que tiene muchísimos aspectos más, que pues este es un vistazo muy rápido. Me encantó oír a Manuel, recordarlo con mucho cariño cuando fue estudiante y pues ahora verlo en toda su trayectoria, eso para nosotros es una satisfacción muy grande y como siempre suele suceder, el alumno supera al maestro. Entonces, pues, no, me gustó mucho este espacio, pero pienso que, claro, hay muchísimo más que hacer, mucho más que aprender. Es muy corto el tiempo para contar todas las ideas que uno tiene. Así es un espacio muy corto, pero creo que es un buen espacio para plantear muchas inquietudes, ¿no? Es decir, a veces, o yo por lo menos que soy ingeniera civil y antes no estaba en estos temas ambientales, a mí me hablaban de agua y saneamiento y pensaba como que, bueno, sí, es algo normal, ¿no? Aquí hay un acueducto, tenemos agua potable, sé que hay poblaciones sin agua potable, sin saneamiento básico, pero ya cuando empecé a estudiar más el tema, a conocer más el tema, me percaté de que nosotros como ingenieros tenemos la oportunidad de salvar millones de vidas de manera preventiva a través de los sistemas de abastecimiento de agua potable y de todo lo que es el saneamiento básico, ¿no? Mientras que un médico, una persona, un profesional del área de la salud puede con muchísimo esfuerzo salvar una vida a la vez, nosotros podemos de manera preventiva salvar millones de vidas y pienso que esta situación de coronavirus no es ajena a este concepto, ¿no? Es muy seguramente muchísimo lo que podemos hacer como ingenieros, conociendo más el tema, conociendo más, obviamente dentro de lo que nos concierne como ingenieros, de los asuntos relacionados con el control de enfermedades transmisibles, los asuntos relacionados con el potencial que tenemos de prevenir las enfermedades que se dan por contacto, las enfermedades que se dan por falta de prácticas de higiene, de volúmenes de agua o de la misma calidad del agua para las poblaciones, pues es un potencial muy grande que tenemos de ayudar a la sociedad a resolver problemas que día a día nos están costando vidas y en donde en muchas regiones de nuestro país es una necesidad que no hemos logrado aún suplir como quisiéramos y por lo tanto son poblaciones que se mantienen muy rezagadas. Bueno, nuestro público tiene alguna pregunta. Veo que en el chat no hay comentarios, creo que tal vez no hay preguntas. No veo manos levantadas tampoco. Ok, así que, bueno, pues me queda agradecerles a todos por su asistencia, invitarlos a conocer un poco más de los programas de la Escuela de Economía e Ingeniería. Tenemos un pregrado en Ingeniería Ambiental, una especialización en Saneamiento Ambiental que ya la hemos mencionado en este espacio. Está nuestra maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería ambiental y pues además de los programas tenemos el Centro de Estudios Ambientales que también presta sus servicios de análisis de aguas y entre otros servicios que a lo mejor pueden estar interesados en conocer. Así que aquí en pantalla y también en el chat les voy a dejar el contacto a nuestros diferentes programas y también el link directo de la página con información sobre nuestros programas, sobre nuestro Centro de Estudios Ambientales. Por aquí ya lo acabo de
compartir en el chat si les interesa conocer más, si quieren escribirnos, si quieren saber más sobre nuestros programas o simplemente quieren conocer más de la escuela. Muchísimas gracias otra vez a todos por su asistencia, a nuestros invitados, doctor Romero, Mapa, Rochi, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan todos muy buen día. Gracias, Carolina. Gracias, Carito. Muchas gracias para todos. De nuevo, Muchas gracias, Caro. felicitaciones a Manuel, que me encantó volverlo a ver y conocer su éxito profesional. Gracias. A todos, desearles plena salud, pleno bienestar. Muchas gracias. Lo mismo, doctor Romero, qué alegría verlo. Así es, muchas gracias, doctor Romero.